Este año, como ven ustedes en la pantalla, voy a centrarme en Medea. Y bueno, pues lo he titulado Cuando la pasión gobierna la razón, porque efectivamente la Medea que va a llegar a nuestros días es la apasionada, más que la razonable. El mito de Medea está muy estrechamente relacionado con el antiquísimo mito de los argonautas, que además precede cronológicamente a la guerra de Troya y narra las aventuras de Jasón en su conquista del vellocino de oro en la Cólquide. Tiene señalada la Cólquide en ese punto del Mar Negro. Medea es hija de Eetes, que es rey de la Cólquide, y de la Oceánide Idía, nieta, por lo tanto, de Helio y de la maga Circe. Sin embargo, hay una versión de Diodoro Sículo que recoge otra tradición que la hace hija de Eetes y de Hécate, así como hermana, por lo tanto, de Circe. Y incluso en otras tradiciones, por ejemplo, Íbico o Simónides, llega a casarse con Aquiles ya en el Eliseo. A partir de la obra de Eurípides, se hace especial hincapié en su faceta de hechicera. Medea es el prototipo, sobre todo en la literatura alejandrina y después ya en Roma, por supuesto. Medea es el prototipo de la hechicera. En las fuentes más antiguas es, sin embargo, una semidiosa hija de reyes, un poco, bueno, pues como otras de nuestras heroínas, mientras que en una segunda fase, posiblemente en relación con el desarrollo y la difusión del mito argonáutico, ya se le atribuyen poderes mágicos derivados, por supuesto, de su ascendencia divina y fundamentales para el éxito de la empresa de Jasón. Así que Medea es ya una hechicera en las epopeyas post-homéricas, así como en las escenas vasculares del siglo VI antes de nuestra era, veremos que aparece con ropas de bárbara ocupada en realizar hechizos. Los episodios más famosos los tienen ahí muy resumidos. Son, por supuesto, el más famoso, y veremos que hay muchísima iconografía sobre el tema, es el de la magia del carnero, que está relacionado con el asesinato de Pelias. Esto lo resumo en 3 palabras. Para vengar a Jasón por los agravios sufridos, Medea convence al rey Pelias de que se rejuvenezca, demostrando su poder con un hechizo, mediante el cual un carnero vuelve a convertirse en cordero tras ser hervido en un caldero. Pelias es persuadido y sus hijas, a excepción de Alcestis, que es un dato importante en el que no voy a entrar, aceptan participar en este impío acto y despedazan a su padre, cuyos restos son arrojados al caldero. Y que decir tiene que, lógicamente, pues no sale ni joven ni sale vivo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a partir del año 431, en que fechamos el estreno de la Medea de Eurípides en Atenas, hay un cambio drástico y lo veremos en la iconografía. Eurípides presentará a una Medea nueva y revolucionaria que entusiasma y a la vez escandaliza. Así, Medea se humaniza, aunque mantiene, por supuesto, su prestigio como hechicera, pero sobre todo a partir de la tragedia, se acentúan sus aspectos crueles y atroces. Es, de hecho, el primer asesinato del que se le acusa es el de su propio hermano, Absirto, cortado en pedazos y arrojado al mar para facilitar la empresa del propio Jasón. Con Eurípides ya no es solo una hechicera cuyas artes se vuelven ahora contra la nueva prometida de Jasón, Creusa, también lo veremos más adelante, sino sobre todo una mujer ofendida en sus sentimientos más profundos y más humanos, que reacciona, por supuesto, con el más bárbaro e inhumano de los comportamientos posibles, llegando a asesinar a sus propios hijos, a los hijos que tuvo con Jasón. En todo este caso, la tradición iconográfica, vamos a ver, que procederá en paralelo, de modo que junto a la figura tradicional de Medea maga, se afirmará la imagen de la Medea infanticida. De toda esta forma, aunque humanizada, Medea seguirá apareciendo como la extranjera capaz de contravenir los fundamentos éticos de la sociedad organizada. Esos fundamentos que para los ciudadanos atenienses eran el cimiento de toda su cultura. Dicho todo esto, vamos a meternos ya en iconografía, que por eso estamos aquí. La iconografía más antigua subraya el perfil divino de Medea. Asociada al mito de los argonautas, como ya he dicho, ella adquiere su connotación definitiva. Como hija del rey de Cólquide y, por lo tanto, dotada de poderes mágicos, se convierte en un personaje fundamental
para el desarrollo de la historia. Y en ella, de hecho, reside la clave del éxito de Jasón. Jasón por sí solo no habría sido el héroe que nos transmite la mitología. Em, es ella la que duerme al dragón que lo custodia, permitiendo a Jasón apoderarse del vellocino de oro. También es ella la que frena la flota lanzada por Eetes en persecución de la nave Argo, impidiendo su captura. En la versión tradicional, Jasón, insisto, es el héroe, pero sin Jasón, sin Medea, Jasón no podría serlo. Y quiero llamar la atención sobre el título de nuestro seminario de este año. Nos llaman heroínas. En el caso de Medea, con toda... Em, Eh, si pueden apagar los micrófonos, se lo agradezco, por favor. Por supuesto, ella siempre estará asociada a medios negativos para conseguir sus objetivos. El engaño, la traición, el asesinato, en fin, no deja de ser una mujer en una cultura muy machista. La imagen más antigua que he encontrado es la que ven en la pantalla. Representa a posiblemente Medea. Ven que le he puesto... perdón, es que yo mismo silencio. Ya está. Decía que Medea aquí está representada como una mujer con un largo manto que se enfrenta a una serpiente de 3 cabezas. Posiblemente puede ser Medea enfrentándose a la serpiente al dragón que custodia el vellocino de oro. Pero en este caso no tenemos una inscripción que nos lo confirme. Entonces, bueno, pues no podemos estar seguros de que sea ella. Sin embargo, la primera evidencia figurativa de la que tenemos, desde luego, la que podemos estar seguros es esta que ven en la pantalla. Se trata de un vaso de la zona de Cerveteri, datado, en fin, como ven, del 630 antes de nuestra era. Es un pequeño vaso decorado con relieves e incisiones, cuyo friso, como pueden observar, está dispuesto en 2 registros. En el superior hay un grupo de animales, según los modelos etruscos orientalizantes típicos, y el inferior, que es el que nos interesa, representa una escena mítica de composición un tanto inusual. Hay 3 grupos y una figura aislada. El primer grupo está formado por 2 figuras. Las fotos no son excelentes. Como ven, la de arriba a la izquierda tiene mucho brillo, pero es la única que he conseguido de frente. El primer grupo, decía, está formado por 2 figuras situadas a los lados de una estructura alta y delgada, decorada con una retícula de grafitos que, bueno, pues no sabemos si es un muro, es un pilar o quizá puede ser un altar. En todo caso, a la derecha de este altar o de lo que quiera que sea, hay una mujer vestida con un pesado imatio, por supuesto, y con un dobladillo bordado que tiene un bastón que termina en un anillo en la parte superior. Y en este caso la identificación está asegurada, porque podemos leer, lo ven en la imagen que está en primer término, podemos leer Metaia o Meteia, porque está en el corte, en la fractura, no sabemos muy bien cuál de las 2 vocales puede ser, pero lo que está claro es que se refiere a Medea, y caracterizada con el cetro que sostiene como descendiente del linaje real. Y frente a Medea, en el lado opuesto, lo ven a la izquierda, hay un joven desnudo que emerge, rejuvenecido podría ser, con la parte superior de su cuerpo, de un caldero que agarra de un par de asas en forma de anillos. Y a su vez hay otro grupo a la derecha, formado por 6 jóvenes desnudos que llevan un objeto que parece una tela muy larga, con los bordes bordados y con flecos, y se puede leer canna. No sé qué significa, sinceramente. Si luego alguien tiene una idea, pues lo agradeceré. Es importante que ya a finales de este siglo VII se configura de alguna manera la iconografía de lo que durante los 2 siglos siguientes, y así lo vamos a ver, será el episodio recurrente de las representaciones del mito de Medea, la hechicera con poderes de rejuvenecimiento. Que el joven que sale del caldero sea Jasón, la verdad es que no lo podemos asegurar porque, bueno, pues no hay inscripción, en fin. En suelo griego, la tradición se atestigua por primera vez en Corinto, donde una antigua versión mitológica, que se remonta a Eumelo, a principios del siglo VII, reconocía a Medea
como legítima gobernante de la ciudad de Corinto. La artesanía corintia, además, sitúa a Medea y a Jasón entre las parejas ejemplares, y así lo narra Pausanias en la descripción del arca de los Cipsélidas. Eh, Tienen el texto en el libro quinto, seguramente lo recuerdan. Simplemente, bueno, pues aparecen Jasón y Medea, y además Pausanias nos recuerda que es Afrodita la que quiere que aparezcan así como un matrimonio ejemplar. En la tradición ática, Medea se hará rápidamente popular, pero después, suponiendo que el material conservado pueda considerarse una muestra representativa del desarrollo de la tradición, las primeras manifestaciones áticas datan de las últimas décadas del siglo VI. El ejemplo de la pantalla, del que hay varios muy parecidos, muestra un busto femenino de perfil en la cara principal, flanqueado por serpientes con las fauces abiertas, y fíjense que aparece su nombre. Así que no cabe duda también de que se trata de Medea. ¿Mm? Se lee muy mal, está muy borrado, pero bueno, por eso les he puesto este cuadradito. También en el siglo VI, la iconografía ática aparece inmediatamente codificada. Medea se representa en el acto de rejuvenecer al carnero, tal y como les contaba antes, en presencia, como ven aquí, de las hijas de Pelias y a veces, como también ven aquí, del propio Pelias. El esquema, cuyo ejemplo más antiguo creo que es este, ¿vale? Porque he estado investigando y no he encontrado ninguna representación anterior, lo cual no significa que no las haya, simplemente que yo no la he encontrado. Se mantuvo casi sin cambios hasta los últimos años del siglo V. En el centro de la escena se encuentra la leveta de bronce bajo la que hay un fuego encendido y de la que se eleva el carnero con los cuernos pintados en blanco, en señal del rito del sacrificio. Medea, vestida al modo oriental, está a la izquierda de la leveta, junto a Pelias, que canoso y parcialmente calvo, luego lo veremos en otras representaciones, que efectivamente se representa con el pelo muy largo, pero a la vez un poquito calvo, con entradas, diríamos, está observando el milagro sentado en un elaborado asiento de patas de león. Y las dos pelíadas están gesticulando a lo largo de la escena. Este mismo esquema compositivo se utiliza en esta hidria que pueden ver en la pantalla. Ven aquí, como les he dicho, que efectivamente Pelias es tanto un anciano de pelo largo como una persona ligeramente calva. Es curiosa esta forma de representarlo. Em, Decía que pueden volver a ver este mismo esquema compositivo en esta otra hidria que es contemporánea a la anterior. También aparece Pelias sentado y Medea preparándose para realizar el hechizo, así como una de las pelíadas. La diferencia con la anterior es que se sustituye a la segunda pelíada que veíamos por una figura masculina arrodillada. Se ve muy mal, pero ahí está, si se fijan abajo a la derecha, en negro junto al caldero, tal vez un asistente que está avivando el fuego o quizá el propio Jasón. Las dos escenas, tanto la anterior como esta, en su identidad sustancial, muestran un esquema narrativo que ya está consolidado. De hecho, la iconografía se mostrará sin variaciones importantes durante siglos, durante el siguiente siglo, incluso después de la introducción ya de la técnica de las figuras rojas. Esta otra ánfora presenta el prodigio incluso por ambas caras y ofrece un ejemplo de versión resumida del mito, podemos decirlo así, en la que Medea y solo una de las pelíadas a cada lado de la leveta con el carnero son suficientes para resumir toda la historia. En el siglo V, las escenas en vasos de figuras rojas confirman, insisto, la estabilidad de este esquema, que desde el punto de vista compositivo sigue girando en torno al motivo de la leveta, en torno a la cual aparecen Medea y los demás protagonistas de la historia, tal y como se lo he explicado hasta ahora. De esta forma, Medea entra en el mundo imaginario de los atenienses del siglo V, estrechamente vinculada a su fama de hechicera. Y de esta forma, la leveta, que estamos viendo con el carnero dentro, viene a ser un poco su sello personal, es como su atributo de impronta personal. La hidria que ven aquí en la pantalla
muestra a Pelias que avanza a regañadientes, allí lo ven, hacia la pila alrededor de la cual trabajan Medea y una de las Pelíadas. La identidad de la figura que anima al anciano rey tomándolo de la mano, pues no está clara porque no tenemos, en fin, una inscripción que lo confirme, pero en todo caso ocupa la posición habitual de Medea en los vasos de las figuras negras. En fin, no está claro si es ella o si es una de las Pelíadas, pero bueno, en todo caso, como ven, la iconografía se mantiene bastante estable. En esta hidria vemos la misma escena, pero con otra variante distinta, y que es importante en cuanto al contenido. La figura masculina que se enfrenta, la ven a la derecha, a Medea, con la intención de realizar el hechizo habitual, no es, como uno puede pensar en un principio, Pelias, por el pelo canoso, sino que es el propio Jasón. Y así lo sé, entre otras, o lo sabemos, porque aparece la inscripción. Se ve muy mal, se ve muy pequeñito, pero se puede apreciar en paralelo con el brazo de él, se puede ver que encima está su nombre. Hay unas variantes del mito en que la hechicera también habría rejuvenecido a Jasón. Por eso en aquel golpe primero les dije, incluso a lo mejor metiendo un poco la pata entonces, que podría ser que esa persona que saliera de la leveta fuera Jasón rejuvenecido. También hay otras versiones en que es Esón, o incluso las ninfas encargadas de custodiar a Dioniso, ¿vale? Hay diferentes variantes mitológicas que, bueno, pues no nos tiene que extrañar. En todo caso, la similitud con las escenas descritas anteriormente sugieren una variante no tanto mítica como sí iconográfica, porque el pintor o su mecenas, por supuesto, eligieron representar no a la víctima convencional, a Pelias, sino al instigador, Jasón, que sería aquí representado como un ciudadano ateniense de edad avanzada, vestido a la forma tradicional ática, que se está dirigiendo a Medea mientras lleva a cabo el hechizo. En este relieve romano, copia de un original griego muy anterior, Medea, claramente identificable de las otras dos figuras por su vestimenta oriental, ahí la tienen a la izquierda, es de nuevo una hechicera bárbara, representada además en el momento de abrir el recipiente, quizá con sus ingredientes mágicos, y ayudada por dos doncellas de clara factura griega, a la griega, que posiblemente sean las Pelíades. Bien, pues a partir del siglo IV surge, sobre todo en la Magna Grecia, una nueva iconografía, y es la de Medea triunfante en el carro del sol, su abuelo, recuérdenlo. De nuevo, creo que esta es la representación más antigua que hay del vaso, porque no he encontrado otras anteriores, pero insisto en que puedo estar equivocado. En todo caso, esta escena nos recuerda el epílogo de la historia que nos narra Eurípides en la tragedia. Tras haber matado a sus propios hijos en venganza por la traición de Jasón, Medea sube triunfante al carro del sol, su abuelo, escapando de la ira desesperada de Jasón, que la amenaza en vano y debe resignarse a verla escapar victoriosa. Las escenas en los vasos que les voy a mostrar no siempre corren en paralelo con el texto de Eurípides. Tienen algunas variantes que también son lógicas, ¿vale? Pero no voy a entrar a hablar sobre ello en gran profundidad. Esta misma escena la encontramos representada en esta espléndida cratera maravillosa donde las haya, fechada al igual que la anterior en torno al 400, con un esquema iconográfico muy similar. Medea, en su carro en posición predominante, se destaca triunfante frente y en el centro del sol, mientras que en el suelo yacen los cuerpos sin vida de sus hijos, con dos figuras junto a ellos llorando desesperadamente. Jasón, impotente y resignado, observa la figura casi divina de Medea, mientras que dos furias aladas completan el marco que rodea a la protagonista. En este otro ejemplo, el pintor, quizá por la disposición del vaso, en registros largos y estrechos, como pueden ver, sitúa las figuras en un mismo plano y varía la información iconográfica. Medea ahora huye, no volando, sino que huye por el suelo, perseguida por un joven Jasón a caballo.
un héroe a caballo. Entiendo que es Jasón, ¿vale? Pero quizá ahí también me pueden decir que, bueno, pues no tengo por qué estar seguro de ello. En el suelo, en todo caso, yace el cuerpo de uno de los hijos asesinados, mientras que el otro es parcialmente visible, si se fijan, donde la rueda del carro, sobresaliendo entre los pies de Medea. En el suelo también, debajo del caballo, podrán observar la espada que posiblemente utiliza Medea para matar a sus hijos. Y también, bueno, pues se puede ver a una Erinia armada con una espada y a la diosa Selene también, si se fijan ahí, la podrán descubrir, que viene a ser la otra cara de Hécate, la protectora de las artes mágicas, Selene a caballo. De nuevo aquí vemos a Medea a bordo del carro tirado por dragones, en este caso sin Jasón y sin los otros personajes secundarios, pero sosteniendo en los brazos los cuerpos sin vida de sus hijos, en unas posturas absolutamente imposibles. Están muertos y rotos. Es terrorífica la imagen. Em, Me gustaría señalar que creo que esta imagen de Medea en el carro del sol está muy codificada. Sin duda, su ida teatral con el Deus ex machina y todos los artilugios que sacaban a los actores del escenario debió de producir un efecto escénico clamoroso que dejaría impactados a los atenienses. Y por supuesto que se podría reflejar con bastante facilidad en la iconografía vascular. Pero, como pueden ver, el esquema figurativo de los niños muertos varía bastante. Se les puede representar en el suelo, al pie del carro, a bordo del carro, en un altar, en fin, a veces en los altares, pues como si fueran víctimas de sacrificios. O bien, como en este caso, en brazos de su propia madre, que además sostiene todavía la espada en la mano derecha. Esta imagen para mí tiene un fuerte impacto visual y emocional y concuerda bastante con el epílogo de la tragedia de Eurípides, aunque el esquema iconográfico, pues bueno, parece bastante autónomo. Em, es interesante, no obstante, y habiendo visto todo esto, que al mismo tiempo en el Ática continuaba la tradición figurativa de Medea, no como protagonista, sino también como un personaje secundario dentro de la saga argonáutica. Y un importante testimonio de la continuidad de esta tradición es esta cratera que tienen maravillosa aquí a la vista, que representa la escena de la muerte de Talos, un guardián mecánico que había en la isla de Creta. La escena principal representa la muerte del gigante de bronce que, según la versión narrada por el propio Apolonio de Rodas, lanzaba enormes rocas a los marineros para impedir que desembarcaran en Creta, isla que custodiaba. Y así intentó mantener alejados a los argonautas hasta que fue víctima de nuevo de la propia Medea, que con sus filtros consiguió que el gigante tropezara contra una roca, hiriendo mortalmente la única parte vulnerable del cuerpo, una vena cerca de un tendón detrás de uno de los tobillos. Bastante difícil, pero para Medea esto no suponía ninguna dificultad. Aquí Medea se ve un poco mal, no he conseguido fotos mejores, pero bueno, está vestida con ropas orientales eh, y bueno, en fin, no voy a insistir más en este vaso, simplemente lo que quiero es que conozcan esta tradición paralela que continúa con la información de los argonautas. En el sur de Italia, sin embargo, encontramos también que la iconografía fue muy influida por el éxito de la tragedia de Eurípides. Ya saben que bueno, pues el teatro es muy importante en Grecia, por supuesto, pero en la Magna Grecia también. Em, en las dos crateras que podemos ver en la pantalla, encontramos representados dos momentos de la venganza de Medea, tal y como se nos narra en, en la, en la tragedia de Eurípides. A la izquierda ven el momento en que ofrece a la princesa Creusa, que es la nueva prometida de Jasón, el vestido que está envenenado y que provocará su muerte. Esa muerte que se puede observar en la cratera de la derecha. Bien es cierto que en la tragedia de Eurípides esta muerte, la de Creusa, la narra el mensajero, pero no pasa nada porque bueno, nosotros la tenemos aquí perfectamente ilustrada iconográficamente.
También, a partir de la segunda mitad del siglo IV, se empiezan a utilizar esquemas iconográficos que distan mucho de lo que les he enseñado hasta ahora. Medea, identificada por una inscripción, aquí en este vaso que ven, está en el interior de un templo. Se ve muy mal, pero encima de la cabeza de Medea pone en el templo que es el templo de Eleusis, en compañía de un anciano, como pueden observar, que quizá puede ser que sea el pedagogo de sus hijos. A la derecha se pueden observar dos parejas de figuras. En la parte superior, Deméter y Perséfone, que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que se trata entonces del templo de Eleusis, que sostienen además la antorcha sagrada de los misterios. Y en la parte inferior, Iris, mensajera de los dioses, que se dirige a Heracles, que sostiene una rama votiva. En la parte izquierda podemos ver a la diosa Atenea, coronada por Nike, arriba la ven a la izquierda, y a dos jóvenes, uno de los cuales, coronado de laurel, sostiene una antorcha. Y en el registro inferior, fíjense, esas dos personajes sentados, eh, eh, están identificados como los hijos de Medea. Y claro, esto nos hace tener una dificultad interpretativa de lo que aquí se quiere representar. Porque, bueno, pues es absolutamente distante a todo lo que hemos visto hasta ahora y al texto de Eurípides. Sin embargo, sabemos por fuentes antiguas, Pausanias, Creófilo, en fin, Escolios también a Eurípides, que había otras versiones del mito que atribuían el infanticidio, y esto es muy interesante, al espíritu de venganza o a la hostilidad de los corintios contra Medea. Ya no es Medea la que asesina a sus propios hijos. Los lapidan delante de la propia madre. También hay otra variante que he descubierto, también muy tardía, en que ella intenta conceder la inmortalidad a los hijos, pero se le mueren en el intento. En fin, en todo caso, aquí, bueno, pues en el ejemplo que vemos hay una dificultad interpretativa del mito de Medea. Em, he leído que hay una variante de esta versión del mito en que quizá Medea, a pesar de los intentos de lapidación de los corintios, consiguió salvar a sus hijos llevándolos a la protección del templo de Eleusis. Quizá es lo que estamos viendo representado aquí. En todo caso, la figura de Medea ya quedaría completamente trastocada si la comparamos con todo lo que les he mostrado hasta ahora. Ya no sería la hechicera infanticida, que por cierto entra muy bien dentro de la figura siniestra de las mujeres en la Atenas clásica, ¿vale? Ya no es esta hechicera infanticida, sino que se trataría de una salvadora benévola. Pero bueno, como no tenemos más información iconográfica con la que comparar, pues también estamos un poco atados de manos. Aparte de la excepción de Medea en Eleusis que les acabo de mostrar, y por supuesto del éxito de las Medeas en los carros del sol, durante la segunda mitad del siglo IV sigue representándose la imagen de Medea como infanticida en situaciones, como pueden ver en la pantalla, que describen muy vivamente el horror que sienten sus hijos ante la madre que los quiere matar. De hecho, este horror debió de calar muy hondo en todos los espectadores de la tragedia. El propio Eurípides habla de este suceso como un hecho contra natura, algo que casi es imposible de concebir por la mente humana. En la ánfora de Cumas, a la izquierda, vemos a Medea apuñalando a su hijo que está intentando zafarse de la madre en vano. Y en la de la derecha, en la de Nola, Medea ya ha matado a uno de sus hijos, cuyo cadáver pueden ver, como les decía antes, yace sobre el altar, mientras se dispone a intentar asesinar al segundo, y vemos al pedagogo allá al fondo llevándose la mano a la cabeza en una sensación, con sensación de horror, de impotencia y desesperado ante lo que está viendo. Para terminar con la Medea en la antigüedad, esta cratera presenta un conjunto muy abigarrado, como pueden observar. Los personajes son numerosos y algunos de ellos podían identificarse sin duda gracias a las inscripciones. En primer plano, en el centro hay un templo, lo ven perfectamente, con la forma típicamente apuliana de representar a los muertos dentro del naiscos. Allí lo ven.
Allí podemos ver al rey Creonte, el padre de Creusa, que intenta desesperadamente abrazar el cuerpo de su hija, que yace en el trono, retorciéndose, mientras su hermano Hipote se apresura a socorrerla, lo ven a la derecha del templo, e intenta en vano arrancarle la corona mortuoria de la cabeza, la que la está quemando viva. En el lado opuesto, Mérope, la esposa de Creonte y la madre de Creusa, se precipita desesperadamente, allí la pueden ver, mientras que los personajes secundarios, algunos de los cuales no se pueden identificar con certeza, completan el resto de la escena. Y por supuesto, en la parte inferior de la escena está el famoso carro del sol, que ya han visto en otras ocasiones, que presagia esta huida de Medea. Voy a ir cerrando ya mi intervención para ir además, bueno, ciñéndonos un poquito del tiempo si puedo, con la recepción un poco del mito. Y como es tan amplia y tan inmensa, quiero mostrarles muy pocas cosas y todas ellas de colecciones españolas. La recepción del mito sigue los cánones que hemos visto en toda la iconografía de la antigüedad y bueno, pues aquí tienen varios ejemplos. Por ejemplo, los argonautas abandonando la Cólquide. Ven además a Medea allí sentada, que parece que está embarazada. La verdad es que tendría que ir a la Thyssen para fijarme en ese detalle porque con las diapositivas no es fácil verlo, pero bueno, aquí también ven, también del Thyssen, el momento en el que llegan Jasón y Medea a Iolco para agradecer a los dioses, a Júpiter en este caso, según el Jean-François de Troyes, la ayuda prestada. Y les traigo este otro, en que el siglo XIX, en que bueno, se representa también con mucha crueldad, pero a la vez, si se fijan en la cabeza de Medea, yo no puedo dejar de sentir incluso hasta piedad. Es como que se arrepiente de lo que ha tenido que hacer por las razones que le hayan llevado a hacerla. Y ahora ya sí que termino. Por supuesto, no puedo olvidarme de la música. La Medea de Cherubini fue recuperada por María Callas. En esta fotografía la ven espectacular. Fue también el salto a la fama gracias a Callas y esta obra de nuestra Teresa Berganza. Y también la llevó al cine Callas, ya al final de su carrera, cuando ya bueno, pues, tuvo muchísimos problemas vocales por las cuestiones que ya saben todos ustedes, de Onassis y demás, y Pasolini la invitó a formar parte de esta película que entiendo que han visto, y si no han visto, pues les invito a que lo hagan. Y con esto termino mi intervención de hoy. Muchísimas gracias